Bueno, vamos a seguir viendo un poco más de teoría de redes, ¿no? Me da risa porque algunas personas pensaban que ya se acababa hoy día la clase, se acababa el curso, pero no, realmente ni siquiera vamos ni la mitad. Entonces, son bastantes módulos que vamos a cubrir. Y eso, entonces, espero que hayan tenido una semana chévere, ¿no? Y ya comienza la otra semana, ya están más libres, ya. Ahora estaban en exámenes, de hecho yo también estaba en exámenes, pero ya ahorita ya tenemos que dedicar más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el módulo 3 trata en sí de los modelos de referencia. Algunos han escuchado los modelos de referencia como es OSI o el modelo TCP/IP. Estos modelos lo que nos permiten hacer es que, gracias a ellos, es que la información puede viajar por la red, ¿no? Nos permite poder hacer que la información pueda mandarse de manera óptima, porque estos modelos tienen algo llamado las capas. Bueno, y estas capas tienen sus tareas específicas, cada una tiene una tarea específica, cada una de estas capas, y hacen que pueda tener se llama modularidad, ¿no? Que sean modulares. Entonces, cada una de estas capas tiene una tarea específica que hace que los datos puedan llegar al destino que uno quiere que llegue, ¿no? Entonces, como nosotros como emisores, por lo general nosotros somos emisores, ¿no? De información y también somos receptores, ¿no? Toda esa información viaja gracias a estos protocolos, a estos modelos de referencia. Entonces, todo ese proceso de comunicación, al momento de que la información está viajando por la red, los dispositivos finales, que son nuestros computadores o nuestros teléfonos o cualquier dispositivo final, se hace algunas preguntas, ¿no? Antes que se pueda proceder a la comunicación, primero el dispositivo tiene que saber que tiene un IP para que él se pueda comunicar. Tiene que saber en qué red se encuentra y, bueno, después de haber definido todos estos pasos, ya el dispositivo procede a la comunicación. Nosotros, como os le dije, ¿no? Nosotros por lo general somos podemos ser receptores, el receptor sería el que recibe el mensaje, o sea, el destino, o también podemos ser remitentes, o los que originamos dicho mensaje. Y bueno, el canal, ya saben, ¿no? El canal es por donde la información va a viajar, ya sea que sea un canal de fibra óptica, que sea un canal cableado de cobre, o el canal que sea al aire, donde va a viajar las ondas electromagnéticas, ¿no? El aire, como por lo general sucede con routers inalámbricos, estamos mandando la información por el aire. Eh, bueno, esto sería como una analogía en el momento de la comunicación. Es similar y muy parecida al momento cuando uno está conversando con una persona, ¿no? Nosotros tenemos un mensaje que transmitir y nosotros somos los transmisores, ¿no? El medio de comunicación es el aire y la persona sería el receptor con la que nosotros estamos conversando, ¿no? Una vez que el mensaje le llega a la persona, eh, Unos huevitos al bolillo. Aguanta, ¿qué? Ya están cocinando por ahí. Bueno, entonces el mensaje le llega a la persona y ese sería obviamente el destino del mensaje, ¿no? Es parecido a una conversación normal, ¿no? Entre dos personas. Y estos tienen reglas, como les mencionaba, reglas, los protocolos que hacen que esa información fluya. Entonces aquí vemos dos computadoras que están mandándose un mensaje. Eh, bueno, reglas a considerar para que la comunicación pueda ser exitosa. El remitente y el receptor deben estar identificados, o sea, para poder comunicarme con él, él debe tener un identificador para que yo pueda conectarme con él. Este identificador por lo general se conoce como la dirección IP. Una dirección IP que trabaja con un protocolo llamado IP, el protocolo del Internet, es la sigla, que es el Internet Protocol. Tienen que hablar el mismo lenguaje, por decirlo así, eh, una analogía sería como, obviamente nosotros cuando hablamos con una persona hablamos en el mismo lenguaje, ¿no? Algo parecido pasa en los protocolos, ¿no? Si un dispositivo tiene un protocolo, el otro debería también hablar el mismo protocolo para que puedan
ser interoperables, se dice la palabra correctamente. Cuando digo interoperables es que ellos puedan comunicarse utilizando los mismos protocolos y se puedan entender entre ellos. Porque si uno tiene un protocolo diferente y el otro, al final no podrían comunicarse, ¿no? Porque es como que uno hablara otro lenguaje y el otro otro lenguaje. Eso vamos a ver un poco más adelante en los temas de interoperabilidad. La velocidad y tiempo de entrega, eso también es muy importante. Eso es algo que coordinan de manera, por decirlo así, automática los dispositivos, aunque nosotros también podemos configurarlo. Esto es muy importante porque, por lo general, si hacemos una analogía, en la vida real, una persona cuando habla con otra persona y la otra habla muy rápido, uno le dice, espérate, espérate, estás hablando muy rápido, no te entiendo nada. Entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? Los dispositivos se están comunicando entre ellos y, ellos tendrían que hablar a la misma velocidad porque se podrían producir cuellos de botella. Esto es un poco chistoso porque una vez me tocó ver que el cliente se estaba, espérate, espérate, el cliente se estaba quejando de su servicio y nosotros le estábamos dando más de 600 megabits por segundo, ¿no? Casi no me acuerdo si era más de 1 giga. Entonces, fuimos a ver, vimos el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, el rack, el armario de cableado, y vimos que él tenía en sus interfaces donde estaban conectados los dispositivos, estaba conectado a interfaces Fast Ethernet. Ustedes si se acuerdan, yo les hablaba que las interfaces Fast Ethernet pueden transmitir hasta 100 megabits por segundo. Entonces, nosotros como proveedor de servicio, en la empresa que estaba yo, le estábamos dando obviamente más de 100 megas. Y él no estaba utilizando los puertos que tenían mayor capacidad. De hecho, los puertos que permiten 1000 megabits por segundo, o sea, 1 giga, no estaban siendo ocupados y todo lo estaba conectado en los puertos de 100 megabits. Entonces, obviamente el cliente no conoce de redes, no conoce de los temas técnicos y a veces hasta los técnicos tampoco no saben algunas cosas, ¿no? Ellos solo van, conectan, tienden la fibra y ya. Entonces, no supieron darle ahí una indicación al cliente. Entonces el cliente conectó, puso sus dispositivos finales y ya. Y bueno, haciendo una prueba de rendimiento se dio cuenta que, un test de velocidad se dio cuenta que no le estaban según dando lo que se prometió, ¿no? En la calidad del servicio. Y era este tipo de cosas. Sí estoy grabando, creo que no, me estoy olvidando. O sí grabé. Ah, no, sí estoy grabando. Entonces son cosas que pueden pasar. El tema de la velocidad y el tiempo de entrega. Entonces, nosotros como el proveedor de servicio le estaba dando como 1 gigabits por segundo y él solo estaba receptando 100 megabits, entonces es como un tema de cuello, un problema de cuello de botella, ¿no? Entonces se le sabe decir a eso. Es cuando una interfaz no puede recibir todo lo que se le está dando, ¿no? También tiempos de entrega, también es un tema importante, ¿no? Los tiempos de entrega. Y también la confirmación de que la información llegó bien. Hay protocolos que trabajan haciendo este tipo de confirmaciones. Cuando me refiero a confirmación es que, por decirlo así, yo estoy transfiriendo información y algo pasó en la red y se perdió un paquete. Cuando digo se perdió un paquete es porque la información no llegó al 100% al receptor y por ahí algo se perdió y digamos que yo mandé, no sé, unos RARs la parte 1, 2, 3 para que el receptor descomprima ese RAR y instale un programa, pero por alguna razón le llegaron todos los RAR menos uno. Entonces, la confirmación sirve cuando le llegó bien el paquete. Si no envía una confirmación es porque el paquete, no sé, algo pasó, se perdió. Entonces, hay técnicas de retransmisión que se saben decir. Entonces, si un paquete se perdió, vuelve a retransmitir y lo vuelve a mandar para que le pueda llegar bien al receptor la información y bueno, al final tenga todos los paquetes, todos los datos hayan llegado al destino, ¿no? Eh, Hay varias cosas que se toman en cuenta al momento de mandar los datos, como el tema de codificación, la codificación, unos y ceros, ¿no? Los bits, formatos, encapsulación de mensajes. Cada uno de los protocolos tiene su formato de cómo están los campos. Los campos son secciones en un paquete donde se especifica diferentes
diferentes propiedades de ese paquete, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cuando lleguemos ya a las capas, capa de enlace de datos y capa de red, cómo estos protocolos tienen su formato específico, se les sabe decir cabeceras, y tienen sus campos, ¿no? Con diferentes valores. La encapsulación de mensajes también es un tema importante que veremos ya mismo en unas diapositivas. El tamaño del mensaje también se logra, se tiene en cuenta, ¿no? El tamaño de un mensaje, porque por lo general cuando uno envía información, cuando un paquete que se quiere enviar es demasiado grande, lo que se sabe hacer es, si tenemos un paquete grande, lo que hago es partirlo en pedacitos chiquitos y comienzo a transmitir uno por uno, ¿no? Eso se llama secuenciación y se me fue la palabra, tiene un término. Bueno, eh, segmentación se llama, segmentar el paquete, ¿no? Cuando un paquete es muy grande se lo parte en pedacitos pequeños y se lo segmentación, y comienza a mandarlo uno por uno, ¿no? Eso se hace por temas de no sobrecargar el enlace del canal, ¿no? Sincronización de mensajes también es un tema importante, ¿no? Cuando se envía información, los dispositivos tienen que estar sincronizados. Y las opciones de entrega de mensajes también. Al momento de que uno haga una entrega de un mensaje de los datos, hay diferentes formas de hacer de dicha información, hacer entrega de dicha información, ¿no? Un poco de lo que es la codificación. Ya para este punto, los que estén en quinto semestre, sexto semestre, ya han haber visto codificación, transformar información en unos y ceros, bits, ¿no? Entonces, eh, esa información se la trata para poder transmitirla, ¿no? Se la convierte, digamos, a una forma apropiada para su transmisión. Y una vez que llega al receptor, al destino, se la decodifica. Sería lo inverso, ¿no? Y ya cuando está decodificada, ya se interpreta la información. Esta imagen que les dejo aquí es un ejemplo claro donde el emisor manda una imagen, un archivo, no sé, un archivo PNG o un JPG, y cuando le llega al receptor, la imagen codificada, bueno, hay decodificación y al final él obtiene su imagen, ¿no? El tema de formatos, como les mencionaba, este es un ejemplo de un formato de un paquete, en este caso de IPv6, que veremos más adelante. Así por lo general se sabe ver el tema de cómo los paquetes viajan por el Internet. De hecho, si nosotros abrimos el Wireshark, que fue lo que les mencionaba en la clase anterior, vamos a poder ver eh, ese formato, ¿no? Si yo agarro un paquete, no sé, voy a poder ver esa información. Y aquí están el formato de un paquete que yo por ahí seleccioné, ¿no? Bueno, esto ahorita es más adelante de la materia, pero para que vean cuáles son los campos que viajan en dicha información, ¿no? Cada uno de estos protocolos tiene su formato específico. Tamaño de mensaje que ya les expliqué hace un momento. La sincronización, como le mencionaba, ¿no? El control de flujo, gestiona la velocidad a la que se envía la información, como les decía, ¿no? Eh, el tiempo de respuesta, ¿no? El tiempo de respuesta es cuando yo me quiero comunicar con un dispositivo y por alguna razón ese dispositivo deja de contestarme en algún momento. Entonces, eh, bueno, se sigue algún tipo de paso. Si es que el dispositivo no me contesta, se siguen algunas acciones, ¿no? Eso tiene que ver por lo general los protocolos trabajan de manera diferente con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Cuando no se consigue una respuesta, ya se procede a una acción. Las formas de enviar datos. Por ahí alguien tiene abierto un micrófono, por favor. Voy a silenciar.
Ya, formas de enviar datos, hay tres maneras, bueno, hay más maneras realmente, pero por lo general las que se ven de manera básica son tres, que son únicas, múlticas y el broadcast, ¿no? Estas, aquí están en inglés, más bien les pongo los términos en inglés porque por lo general cuando uno da un examen te van a poner las cosas en inglés, ¿no? No en español. De hecho, sí están en inglés porque los creadores de esto son ingleses, ¿no? Gente de habla inglesa. Entonces, únicas en español les saben decir como comunicación unidireccional, por decirlo así, ¿no? Múlticas de multidifusión y broadcast como difusión les saben decir. Este tipo de comunicación, cuando es únicas, es cuando yo como emisor de la información me quiero comunicar con alguien específicamente, o sea, es una comunicación de uno a uno, como que yo conversara con una persona, solo con una persona. Cuando es múlticas, es cuando, como ven el nombre, no multi, de ya de un conjunto, ¿no? Entonces es comunicación de uno a un grupo, o sí, un grupo, no a todos, sino a un grupo seleccionado. Digamos, de 10 personas, les hablo a 5 nomás. De hecho, aquí en el color se ve más, en este dibujito se ve más explicativo, ¿no? Digamos, en el Unicast les estoy nomás conversando con solo el único que es verdecito. En Multicast converso con todos estos que están aquí, con este grupo seleccionado, ¿no? De estos que son de verde. Y en cambio el Broadcast, la comunicación es con todos. Y estas formas de enviar información tienen su aplicación en en diferentes servicios. Por ejemplo, si han haber escuchado transmisión broadcast, ¿no? Una transmisión broadcast, eso quiere decir que yo puedo estar haciendo, no sé, un directo en Twitch jugando algún videojuego y toda persona, como es broadcast, todo el que ingrese a la red a ver mi transmisión va a poder verla. Esa es una transmisión broadcast, es una comunicación de uno a todos. Si es multicast, podría ser, no sé, un ejemplo, como que yo en la empresa, digamos que yo soy el gerente, mando un correo a los que son los que están en la sección de ventas, no sé. Y solo a los que están en la sección de ventas les va a llegar ese correo. Mientras que a las otras oficinas, como puede ser secretaría, recursos humanos, ellos no les va a llegar. Entonces, son tipos de transmisiones de información que hay en las redes de datos, ¿no? Y únicas es el uno muy básico de entender, es uno a uno. Es como que yo le enviara un mensaje de WhatsApp a un pana y obviamente le va a llegar a él y yo estoy conversando solo con esa persona, ¿no? Protocolos de red, los protocolos, ¿no? Aquí les puse bueno, cuatro tipos de protocolos que se saben utilizar de manera muy general. Por ejemplo, los protocolos que garanticen que haya comunicación. Estos protocolos, como dice la descripción ahí, ¿no? Ellos permiten que dos o más dispositivos se puedan comunicar entre sí, ¿no? A través de una red, si estos dispositivos se encuentran en la misma red o si estos dispositivos se encuentran en redes distintas, ¿no? Tenemos protocolos de seguridad, son los protocolos que fomentan la seguridad, como dice la palabra propiamente dicha, por medio de, como vimos la clase pasada, ¿no? Encriptación de contraseñas, son protocolos que ayudan a fomentar la seguridad de la red, ¿no? Vimos protocolos como SSH, perdón, TLS, solo hablamos de manera muy general, pero vimos que su función específica no es encriptar la información. Protocolos que ayudan a autenticar datos, protocolos que ayudan a la integridad de los datos y bueno, hay teoría exorbitante con respecto a esto de la seguridad y hay materias que están nomás dedicadas a la seguridad de la información, ¿no? Tenemos protocolos que fomentan el enrutamiento. Eso veremos, no sé si alcancemos a hacer en este curso, de hecho es más adelante, un poco más avanzado, pero son protocolos que hacen que la información pueda viajar por un camino específico, ¿no? El tema de enrutamiento, los routers son los que se encargan de hacer este tipo
de trabajo, ¿no? El router ve por qué camino tiene que ir el paquete en base a rutas específicas que él calcula o que nosotros podemos definir. Tenemos protocolos de descubrimiento que sirven para descubrir de manera automática algún servicio o para detectar dispositivos, ¿no? Esto también tiene sus aplicaciones muy importantes, el de manera automática detectar servicios o dispositivos. Estos protocolos tienen diferentes funciones, como vimos ya, hemos visto. Por ejemplo, el direccionamiento, ya lo habíamos mencionado que sirve para poder identificar, ¿no?, a un dispositivo, tanto el emisor como el receptor, por medio de las direcciones IP, ¿no? Que una comunicación sea fiable garantiza que la información se va a entregar sí o sí. Se puede perder por ahí un paquete, pero obviamente va a hacer que la información pueda llegar, ¿no? Por medio de los protocolos, garantizando que la información llegue. El control de flujo, como les mencionaba, ¿no? Es eficiencia en el momento de que la información está viajando y que los dispositivos se puedan comunicar sin saturar el canal, ¿no? Es un control de flujo de información. La secuencia de la información. Esto hablamos un poquito cuando ya llegamos a la secuenciación. Les mencionaba, ¿no?, que cuando hay un paquete muy grande, lo que se sabe hacer es segmentar el paquete, mandarlo por pedacitos y mandar uno a uno por el canal de comunicación. Entonces, digamos que yo envío un archivo como una canción y digamos que esa canción es algo pesada, ¿no? Entonces, se segmenta el paquete, se lo envía por el canal de comunicación, el que se esté utilizando, y para que la información pueda llegar bien, de manera ordenada, y que una vez que llega de manera ordenada se pueda reensamblar y que la música se pueda escuchar, se utiliza esto de la secuenciación. Entonces, digamos que el archivo se segmentó en muchos paquetitos, ¿no?, chiquitos. Entonces, se secuencia, ¿no? Se pone que este va a ser el uno, este el 2, el 3, 4, 5. Eso se hace porque al momento que llega el receptor puede llegar en desorden. Pero si yo lo secuencio, una vez que llega al destino, este va a poder armarse de manera correcta porque yo lo secuencié, ¿no? Lo mandé ya con las etiquetas asignadas, ¿no? Entonces puede que llegue el primero la etiqueta 1000, el archivo con la etiqueta 1000, después me llega el 2, el 3, 4, entonces yo voy, ya tengo toda esa secuencia y lo voy ordenando. Una vez que ya está ordenado, lo reensamblo el paquete y le llegó la información a mi receptor, ¿no?, de manera ordenada y él puede interpretar los datos. Detección de errores, esto también es muy importante. Hay técnicas que permiten detectar si hay algún error, porque cuando la información viaja en bits, eh, esta información se puede corromper, se pueden producir errores y gracias a estas técnicas se puede detectar si ha habido algún error, ¿no? Entonces, cuando hay alguna técnica, algún error, algún bit que ha cambiado, ya toda la información puede disvariar, ¿no? Entonces, estos ayudarían a ver si hay un error y bueno, si hay un error, ya se procedería a la acción en sí. Interfaces de aplicación, muchos de estos protocolos tienen interfaces para poder interactuar con ellas mismas, ¿no? Y bueno, aquí una ilustración donde alguien está en una computadora y quiere ingresar a un servidor y como todos hablan los mismos protocolos por el mismo lenguaje, por decirlo así, entonces yo puedo enviar la información. De hecho, aquí me dice enviaré un mensaje, ¿no?, a través de esta red utilizando el protocolo IP, que veremos, ya mismo le hemos de mencionar, ¿no? Y como los dispositivos entienden que es el protocolo IP, entonces ellos van a enviar dicha información. Una vez que le llegue al receptor, en este caso el servidor, me va a poder a mí entregar dicha información, ¿no?, lo que contenga el servidor, ya sea que sea un servidor web, un servidor
que está guardando archivos. Entonces, son las funciones que los protocolos pueden entregar para que la información pueda viajar por la red, ¿no? Algunos de estos protocolos, aquí les menciono, ¿no? De cómo estos trabajan, cómo cómo interactúan entre ellos para que el cliente pueda obtener la información que está solicitando, ¿no? Un protocolo que les mencionaba en la primera clase, en la segunda clase, HTTP, protocolo de transferencia de hipertexto, lo utilizan mucho las páginas web al momento de que yo quiero solicitar un contenido, ¿no? Un contenido de alguna página web. Y esta información, por lo general, fluye entre un cliente, que yo sería el cliente web, con algún navegador, ya sea Google o Firefox. Yo estoy utilizando un cliente web y al momento que ingreso a una página web, la página web va a ser entregada por el servidor que tenga dicha página web, ¿no? Protocolos como TCP que garantizan que la información pueda llegar de manera óptima al cliente que está solicitando dicha información. El protocolo de control de transmisión se conoce. Ahí están las siglas en inglés. Como la función que ahí manifiesta, la entrega garantizada de la información, son una de sus funciones, ¿no? También garantiza el control del flujo, maneja las conversaciones o conexiones, se sabe decir. Ahorita estamos hablando de manera bien general, pero cuando lleguemos a la capa en sí, que hable en sí del protocolo TCP y UDP, vamos a ver en sí qué significa todo esto, ¿no? El protocolo IP, que se encarga de entregar los mensajes, gracias al direccionamiento IP, que puede contener tanto el emisor como el receptor, ¿no? Y el protocolo Ethernet, digamos, el cable Ethernet, ¿no? Que ustedes tienen en su casa. Una de sus funciones es poder hacer esa comunicación de NIC a NIC, que son la NIC que hablábamos en la primera clase, que es la tarjeta de interfaz de red, ¿no? Esta comunicación por lo general se hace de NIC a NIC, es cuando se encuentra en la misma red local, ¿no? ¿Qué me refiero con esto, no? Voy a abrir una terminal y digamos que yo tengo, esta es mi interfaz inalámbrica de mi computadora y bueno, esta dirección IP es la que me está asignando mi router de la casa, ¿no? El router inalámbrico. Entonces, como yo estoy en la misma red, estoy en mi red, ¿no? Yo voy a encender mi teléfono, voy a encender mi tablet, no sé, voy a encender cualquier otro dispositivo de red. El router que está en mi casa me está entregando direcciones IP de la misma red, ¿no? En mi misma red local de mi casa. Entonces me va a entregar esta misma red, la 192.168.1, pero aquí va a comenzar a variar, ¿no? Porque la 30 yo ya la tengo en mi computadora, entonces va a comenzar a dar otras direcciones que no están siendo ocupadas porque la 30 yo ya la tengo. Es como que alguien tuviera mi misma cédula de identidad, ¿no? Yo soy único, entonces no podría repetirse. O mi mismo número de teléfono. Entonces, eh, este tipo de direccionamiento es por lo general único. Bueno, en teoría es único, pero ya veremos más adelante cuando hablemos de direcciones IP privadas, realmente se puede repetir en otras casas, ¿no? Entonces, detrás de eso hay protocolos que hacen que esto pueda funcionar. Y cuando hablo de NIC a NIC en la misma red local, ahora estaba dando un ejemplo de la red local. Cuando hablo de la NIC, se usa otro tipo de direcciones porque hay dos tipos de direcciones, ¿no? Tenemos las direcciones IP, que se saben conocer como direcciones lógicas, y tenemos las direcciones físicas, se llaman las MAC address. ¿Han escuchado las MAC address? Esas direcciones son direcciones IP, direcciones físicas que no cambian, son direcciones que ya están ahí plasmadas en el dispositivo y por lo general vienen asignadas en estas interfaces, ¿no? De hecho, saben tener esta nomenclatura, perdón,
Y cuando digan Ether, interfaz Ether, dirección Ether, es una dirección MAC address. De hecho, aquí, por eso le puse aquí protocolo Ethernet. Entrega mensajes de NIC a NIC en la misma red local. Entonces, es como que las MAC address que están en la misma red local se van a estar comunicando, ¿no? Esta es la dirección MAC address, la dirección Ethernet. Tienen esta nomenclatura, ¿no? Y bueno, cuando lleguemos al capítulo de Ethernet y capa de enlace de datos, hablaremos un poco más de la MAC address, ¿no? Entonces, estos protocolos saben cómo conocer como el suite de protocolos, o mejor dicho en español, conjunto de protocolos. Entonces, el grupo de protocolos lo que hace es poder realizar todas estas funciones de comunicación para que la información llegue al receptor, ¿no? Este conjunto de protocolos sabe especificar cuando veamos los modelos de referencia como capas. Las capas se les conoce. Hay capas superiores y capas inferiores, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de esas capas, ¿no? Tenemos un protocolo, un modelo de referencia con el que hace que la información pueda viajar por la red. Se llama el modelo TCP/IP, porque en sí utiliza estos protocolos, ¿no? Utiliza el protocolo TCP y el protocolo IP para poder hacer el envío de información, ¿no? Aquí tengo un poco de los protocolos, modelos de referencia que se han hecho a lo largo de la historia, evoluciones. Tenemos el TCP/IP, que es el que se usa hoy en día, se sigue utilizando. Fue uno que se creó ya hace mucho tiempo, la década de los 90, y se usa hoy en día todavía. De hecho, cuando yo abrí Wireshark, de hecho creo que todavía lo tengo abierto, esta estructura de información, como está aquí, como se puede observar aquí, esto, esto es TCP/IP, el modelo de referencia TCP/IP, cómo la información se encapsula, ¿no? Y aquí hay uno de los otros modelos de referencia. Tenemos el modelo OSI, el modelo de interconexión de sistema abierto, viene de Open System Interconnection. Tenemos protocolos, modelos de referencia que son privados. Cuando me refiero a privados es porque fueron protocolos que cuando recién comenzó esto de las redes, todos los proveedores de dispositivos de alguna marca creaban sus propios protocolos, ¿no? Entonces ellos estaban peleando por quién liderar el mundo de las redes y hacían sus propios protocolos. Entonces decía, y bueno, de hecho Apple Toll es un modelo que se utilizaba siempre en la marca Apple. Entonces, si tú no tenías tus dispositivos Apple, no ibas a poder conectarte a la red porque ellos utilizaban este modelo de referencia. Entonces, solo entre dispositivos Apple podías hacer transferencia de información porque ellos hablaban el mismo idioma, en este caso, el protocolo Apple Talk. Con el tiempo, las organizaciones que nosotros hablábamos las clases pasadas, como el IETF, IEEE y muchas otras, ¿no? Se dieron cuenta que esto no era óptimo y entonces comenzaron a hacer estandarizaciones, ¿no? Decir, bueno, esto está muy peleado, esto de que cada uno tenga su protocolo de información, ¿por qué no hacemos algo que todos puedan comunicarse? No importa de que sea este de una marca, el otro de otra marca, el otro de otra marca, sino que esto sea un estándar, ¿no? Entonces nacieron modelos de referencia como el OSI, que es un modelo de referencia estándar, que fue definido por la ISO, que es esta organización de estandarización, ¿no? Y así también nació TCP/IP, que es otro modelo de referencia estandarizado, ¿no? Y así las diferentes marcas podían comunicarse sin depender de algún protocolo privativo, ¿no? Entonces, era mucho mejor tener estandarización y ahí venía el tema de la interoperabilidad, ¿no? De poder interoperar diferentes protocolos, diferentes marcas de dispositivos sin depender de algún protocolo propietario, ¿no? Gracias a las estandarizaciones, ¿no? Que todas estas puedan ser interoperables entre sí.
Otros protocolos que también eran privativos, que fue el Novel Netware, que fue definido por otras empresas, ¿no? Y aquí tenemos protocolos que funcionan dentro de este modelo de referencia, como puede ser TCP/IP, ¿no? TCP/IP, ISO, AllPollTalk, y son protocolos que funcionaban sí o sí si utilizabas los dispositivos de Apple, ¿no? Entonces, de hecho, los que se utilizan hoy en día ya son los de TCP/IP, ¿no? Todos estos que están aquí. Como les mencionaba, el Internet funciona con el modelo TCP/IP hoy en día. Y hay otros protocolos que ya son, que se usan sí o sí en cualquiera de uno de estos modelos, de la capa de acceso a la red, se sabe decir, porque el modelo TCP/IP tiene solo cuatro capas. Tiene la capa de acceso a la red, la capa del Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Cada una de estas capas tiene sus protocolos y cada uno de estos protocolos tiene una tarea específica, ¿no? Entonces, aquí, si ven aquí el protocolo, la capa de acceso a la red es la que me da acceso a la información, ¿no? Y tenemos Ethernet, uno de los más conocidos, por eso ustedes tienen el cable Ethernet, que permite que ustedes puedan comunicarse con la red gracias a un cableado Ethernet, al cable Ethernet, ¿no? Que es cableado, tienen ahí su cable UTP, ¿no? Y tenemos también acceso a la red por red inalámbrica, que es el WLAN, ¿no? Wireless Local Area Network, una red de área local inalámbrica. Entonces, cuando ustedes se conectan a su red Wi-Fi, se están utilizando un acceso a la red inalámbrico, ¿no? Sería uno de estos protocolos, ¿no? Aquí hay más ejemplos de la información. Por ejemplo, aquí un paquete que muestra las capas del modelo TCP/IP, ¿no? Y su protocolo asociado, ¿no? En el acceso a la red, si estás conectado con un cable Ethernet, te va a mostrar Ethernet. La capa de Internet utiliza el protocolo IP para la comunicación de los dispositivos gracias a las direcciones IP que tienen asignados dichos dispositivos. El protocolo TCP, que veremos más adelante, y un protocolo que le da esa facultad a las páginas web en la capa de aplicación. Cuando digo aplicación es al nivel de aplicaciones, ¿no? No me refiero a la aplicación en sí, por ejemplo, WhatsApp o, o Facebook, no sé, sino detrás de esa aplicación, como puede ser WhatsApp, ¿qué hace que esa aplicación funcione, no? Entonces, detrás de esa página web, ¿qué protocolo hace que la información pueda ver, eh, hace que uno pueda ver dicha página web, ¿no? Como puede ser HTTP, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchos protocolos que hacen que las aplicaciones funcionen, ¿no? Gracias a esto. Entonces, cuando uno envía un correo, hay un conjunto de protocolos. Cuando uno envía o descarga un archivo, hay un conjunto de protocolos. Cuando uno hace transferencia de un video en vivo como un streaming, hay un conjunto de protocolos. Entonces, es realmente grande el conjunto, los protocolos que hay para que la información y los datos fluyan por la red. Y bueno, aquí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, para emails, cuando uno envía un email, cuando uno recepta un email también, hay estos protocolos que veremos más adelante. Cuando uno se conecta a la red y obtiene una dirección IP para configuración del dispositivo que yo estoy utilizando, por ejemplo, un computador, hay protocolos como DHCP, DHCP versión 6 que veremos más adelante. Cuando uno transfiere un archivo, hay protocolos. De hecho, no los puse aquí, pero cada uno tiene sus siglas, ¿no? Si ven aquí siglas es porque cada uno tiene su significado. Por ejemplo, para transferencia de información, el protocolo por excelencia se conoce como el protocolo de transferencia de archivos. De hecho, sus siglas lo dicen, ¿no? FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. SFTP es uno de los tantos que hay. Protocolo de transferencia de archivos seguro, porque FTP no mandaba información encriptada. Cuando tú mandabas un archivo, no lo mandaba encriptado. Pero con ese FTP viene de la palabra secure, de seguro,
mandaba la información ya encriptada. TFTP mandaba información algo un poco más ligera, era un protocolo que se utilizaba antes, ya no se usa tampoco. De hecho, viene de transferencia de archivos triviales, de hecho, por eso viene la T, ¿no? Los de email, como SMTP, protocolo de transferencia de mensajería simple, Simple Message Transfer Protocol. Y bueno, hay una infinidad de estos protocolos. Cuando uno envía un email a una persona, se utiliza el protocolo SMTP por lo general, ¿no? Y cuando este email se aloja en un servidor email, como puede ser outlook.com, también utiliza otro protocolo. Entonces, es algo vasto, ¿no? Tenemos acá otros protocolos, como puede ser TCP y UDP, que funcionan a nivel de la capa de transporte. Protocolos que ayudan al momento de querer eh, transferir información, querer comunicarme con algún dispositivo, como puede ser el protocolo IP, gracias a las direcciones IP, y así otros protocolos que sirven para hacer enrutamiento, ¿no? Y así, ¿no? Hay la pila de protocolos, se le sabe decir a esto. El stack, la pila. La encapsulación. Eh, la encapsulación es un tema muy importante para poder entender cómo es que la información fluye por la red, porque cuando uno envía datos, no es que estos datos se envían, digamos, de golpe, ¿no? Sino que sigue un proceso donde se van empaquetando, por eso se llama encapsula. O sea, llega un dato, después viene otro y se encapsula ahí mismo, después llega otro y se encapsula ahí mismo y así. Entonces, lo que ven aquí es que la información, por ejemplo, el dato, lo origina el usuario, o sea, yo puedo ser, ¿no? Digamos que yo mando un mensaje por WhatsApp, ese mensaje que le envío a un amigo, ese es el dato, ¿no? Ese mensaje es el dato. Y eso se origina a nivel de capa de aplicación si hablamos del modelo TCP/IP, ¿no? Hablábamos que el modelo TCP/IP tiene cuatro capas, ¿no? Cuatro capas. Esto es importante que se aprendan, ¿no? Las capas del modelo TCP/IP y las capas del modelo OSI. Entonces, la capa de aplicación es donde se originan los datos, ¿no? En este caso, hagamos mención de que en WhatsApp, el WhatsApp está la capa de aplicación. Solo es un ejemplo, pero no estoy diciendo que la aplicación en sí sea el WhatsApp, ¿no? Sino ahí es donde se originan los datos, ¿no? Eh, una vez que los datos ya fueron originados, el mensaje en WhatsApp pasa ahora a la capa inferior, que sería la capa de transporte, que los protocolos que funcionan en la capa de transporte son dos protocolos. El protocolo TCP, el protocolo de control de transmisión, y el protocolo UDP, el protocolo de datagramas de usuario. No es necesario que se aprendan todas las siglas, ya cuando lleguemos a esos capítulos van a poder ver las siglas en sí que significan, no solo ahorita es por... De hecho, todavía estamos en la parte general. Entonces, eh, por decirlo así rápido, el protocolo TCP se encarga de que la información llegue. Es un protocolo que tiene fiabilidad, que la información se entregue de manera fiable. Entonces, si por ahí pasa algo que se perdió el mensaje, él va a hacer que se pueda retransmitir y bueno, le llegue de manera óptima al receptor, ¿no? Por eso se llama protocolo de control de la transmisión, ¿no? Se encarga de que la información se transmita de manera óptima. Tenemos el protocolo IP y una vez que pasa del protocolo TCP, ahora se encapsula nuevamente ahora en el protocolo IP, ¿no? Entonces ahí va a estar la dirección IP de origen de quién mandó dicha información, en este caso yo, y la dirección de destino con el que yo me quiero comunicar. Digamos, como yo le mandé el mensaje a mi amigo, es un ejemplo muy general. Digamos que esa dirección IP de destino sería mi amigo, ¿no? Pero realmente no es así. Solo es para que entiendan que el destino va a ser a la persona con la que yo me estoy comunicando, ¿no? Y por último, llegamos a la última capa, que es la capa de acceso a la red. En este caso estamos utilizando Ethernet, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo referencia a las capas, ¿no? Al nivel de la capa de acceso a la red estoy utilizando Ethernet.
A nivel de la capa de Internet, estoy utilizando el protocolo IP, es lo que está aquí, ¿no? A nivel de la capa de transporte, estoy utilizando ahora en este momento el protocolo TCP, y a nivel de la capa de aplicación se originan los datos, cualquiera de estas aplicaciones que yo estoy utilizando, ya sea que estoy utilizando email o transfiriendo un archivo o accediendo a alguna página web, y bueno, esto sí o sí se va a utilizar, pero cualquiera de uno de estos protocolos, ¿no? Una vez que toda esta información ya ha sido encapsulada, que está en los datos, esté el protocolo que va a hacer que la información pueda llegar, como puede ser TCP, esté el identificativo para que pueda llegar esa información al destino y que sepa quién se la mandó, o sea, el origen, o sea, yo, las direcciones IP, esté la información Ethernet, que serían direcciones MAC address. Y toda esa información se va a codificar, ¿no? Se va a enviar como unos y ceros, ¿no? Y por eso aquí lo ven, ¿no? Ahí esto es una fila de unos y ceros. Toda esa información está ahí codificada. Y una vez que le llega al cliente, él ahora hace el proceso contrario, se le conoce como desencapsulación. El, el origen encapsuló, el que le llega la información desencapsula, ¿no? Entonces él va a ir sacando uno por uno. Le llega toda la información, le llega Ethernet, IP, TCP y datos. Él lo que quiere, los datos. Entonces, si yo le mando un mensaje a mi pana, él lo que quiere leer es el dato, ¿no? Él quiere leer el mensaje. Entonces, lo que va a llegar al sistema de comunicación va a ser esta información, ¿no? Él va a sacar Ethernet, después va haciendo la desencapsulación, ¿no? Saca Ethernet, saca IP, saca TCP y se queda al final con los datos. Eso es lo que le interesa, ¿no? Los datos del usuario. Bueno, obviamente una vez que él haya estos bits los haya interpretado, ¿no? Haya decodificado, ¿no? Porque cuando le llega la información, le llega codificada, ceros y unos. Entonces, cuando le llega a él, decodifica. Una vez que le decodifica, comienza a hacer todo este proceso, ¿no? De desencapsulamiento para quedarse al final con los datos, ¿no? Esto hablé en la clase pasada un poco de las organizaciones que se encargan de estandarizar los protocolos, ¿no? Organizaciones que trabajan sin fines de lucro, desarrollan todo ese tipo de protocolos del Internet para poder fomentar la interoperabilidad, como les mencionaba, ¿no? Competencia y, sobre todo, hacen innovación, ¿no? Por eso hoy en día tenemos velocidades de Internet más rápidas, tenemos avances con respecto a comunicaciones móviles, como puede ser el 5G, el 6G, que ya viene, eh, redes inalámbricas más rápidas, como es el Wi-Fi 7, que ya salió, y bueno, gracias a estas organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver el IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el ITU, que también tiene que ver mucho con la parte de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces gracias a todas estas organizaciones, es que todo esto puede funcionar como es el Internet. Bueno, ahorita esto ya no voy a hablar mucho porque está un poco largo y no quiero saturarles tanto de cómo funcionan estas entidades, pero cada una tiene su propósito, tiene sus tareas asignables. Algunas se encargan de la investigación propiamente, solo de investigar, otras se encargan de controlar cómo funciona el Internet, otras se encargan del direccionamiento IP y bueno, otras se encargan de ver a los proveedores de servicio y darles direcciones IP para que puedan dar a sus clientes y bueno, es bastante grande y están bien estructuradas, ¿no? Y bueno, aquí vemos como tipo árbol genealógico, ¿no? De las tareas. Bueno, esto las hablaba la clase pasada del ICANN y de la IANA, que son las autoridades de asignación de direcciones y de nombres. Y les mencionaba que, por ejemplo, el proveedor de servicio, ejemplo claro, no sé, ellos se contactan con estas entidades y las entidades les daban un direccionamiento, ¿no? Un, un bloque de direcciones, ¿no? Entonces,
Gracias a estas entidades es que el proveedor de servicio comenzaba a dar direccionamiento, direcciones IP para que cada uno pueda comunicarse en la red a cada uno de sus clientes que solicitaban el servicio, ¿no? Y también asignaban nombres de dominio, ¿no? Aquí habla un poco ya de lo que les expliqué hace un momento. Ay, ¿qué pasó? Se quitó. Ya. Habla un poco de los modelos de referencia. El modelo de referencia OSI, el modelo de referencia TCP/IP. ¿Y por qué se utiliza para hacer explicaciones el modelo OSI? De hecho, el modelo OSI es muy intuitivo, ya que tiene más capas y mientras más capas tiene es porque está mucho más modular. Cuando me refiero a modular es que al tener modularización es que las tareas están más presentes en alguna capa específica. Entonces, de hecho, así fue como el Internet se pudo estructurar de mejor manera, ¿no? En vez de tener toda una mezcolanza en solo un módulo, dijeron, oye, ¿por qué no ponemos estos protocolos eh, que cada una de estas capas se encarguen específicamente de una tarea y que no todo esté sobrecargado en solo una, ¿no? O unas cuantas. Entonces dijeron, bueno, en esta capa se va a encargar de esto, esta capa se va a encargar de tal cosa, esta de tal cosa. Y el modelo OSI fue uno de los modelos fueron uno de los que fueron estandarizados y bueno, se utiliza bastante en la parte del momento que uno estudia redes, porque cada una de estas capas especifica de mejor manera cómo funcionan los protocolos, ¿no? Por ejemplo, la capa física se encarga en sí de la parte física, ¿no? De la transmisión de información, depende del medio que se esté utilizando, como puede ser, ya les he mencionado, ¿no? Transmisión inalámbrica, transmisión por cableado utilizando pulsos eléctricos, como puede ser el cable Ethernet, transmisión de pulsos de luz, como puede ser la fibra óptica, y bueno, todo lo que se pueda utilizar, ¿no? El enlace de datos también tiene su aplicación, transmisión por MAC-address, por direcciones MAC-address, y bueno, no solo termina ahí porque también hay técnicas de corrección de errores. No sé si tendré por aquí gente que ya ha visto la materia de comunicaciones. Hay muchas técnicas de para poder corregir los errores, ¿no? Protocolos a nivel de la capa de red. Y así cada una de estas capas tiene asignada una tarea específica. Pero el que se utiliza hoy en día es el protocolo TCP/IP. Y aquí es que se dice que el modelo OSI se conoce como el modelo de 7 capas, ¿no? El modelo de 7 capas. Y el modelo TCP/IP se conoce como el modelo de 4 capas. Y de hecho aquí están las capas, ¿no? Si ustedes cuentan, pueden ver que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas, ¿no? Cada uno con su nombre y cada una con una tarea específica. Y el modelo TCP/IP tiene cada una su nombre y también tiene su tarea específica. Aquí viene esta correlación, ya que el modelo TCP/IP utiliza la capa de aplicación y esta capa de aplicación hace las mismas tareas que hace las 3 últimas capas del modelo OSI. Entonces la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación están englobadas en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa de transporte se mantuvo inamovible, es la misma capa de transporte del modelo OSI. En la capa de red, que se encargan de direccionamiento IP, de hacer que los dispositivos se comuniquen siempre y cuando estén en redes diferentes. Solo cambió prácticamente, nomás cambió el nombre. El modelo TCP/IP le asignaron el nombre de capa de Internet. Y la capa física y la capa de enlace de datos, igual que el ejemplo anterior, se engloba en una sola capa llamada la capa de acceso a la red, ya que te da acceso a la red, ¿no? Si hacemos referencia a la capa física y la otra capa, ¿no? Ya sea el medio que uno quiera comunicarse, mandar información. Y aquí está un poco de teoría de qué hace cada capa, ¿no?
Por ejemplo, aquí pueden leer, ¿no? Ahorita ya tengo tiempo, entonces ya me voy a poner a programar la página web me voy a poner a subir las diapositivas, ¿no? Ya terminó la semana, entonces voy a tener tiempo de subir las diapositivas y ustedes puedan descargarse y leer, ¿no? Cada una de estas capas tiene su descripción específica. Por ejemplo, la capa física, ya les decía, ¿no? Se encarga del medio por el que la información va a transitar, ¿no? De mantener ese medio. El enlace de datos se encarga de enviar información. Se conocen como tramas, vamos a ver cuando hablemos de los datos, porque cada una de estas capas tiene una forma específica de llamar a los datos. Entonces, cuando uno manda la información en la capa física, lo envía en forma de bits, los bits, ceros y unos. Cuando envías a nivel de capa de enlace de datos, se conocen como tramas. Las tramas, o se conocen también como frames, los frames, las tramas. Y así cada una de estas capas tiene su forma de poder especificar al momento de hablar de datos, ¿no? Entonces, cuando se habla del paquete, estoy hablando de información a nivel de la capa de red. Y así cada una de estas capas tiene su forma de poder referenciar un paquete, un dato, por decirlo así. Entonces, la capa de red proporciona el servicio para intercambiar datos. La capa de transporte segmenta la información, reensambla los datos cuando les hacía el ejemplo de cuando uno envía un paquete, ¿no? Cómo este se segmenta, llega al receptor, lo reensambla y gracias a esto es que el dispositivo puede entender el dato que le llega, ¿no? Y también se encarga de la transferencia de los datos, ¿no? Para que puedan llegar de manera óptima. Se encarga también la capa de transporte. Tenemos la capa de sesión, eh, proporciona el servicio, ¿no? A la capa de presentación y gestiona el intercambio de datos. Por lo general, la capa de sesión se utiliza al momento de un ejemplo bastante general es cuando uno se loguea o desloguea de alguna página web, ¿no? Eso tiene bastante que ver con la capa de sesiones, ¿no? De datos, sesiones de conexión y entre otras cosas. La capa de presentación es, esto ya viene un poco más con los protocolos a nivel de aplicación, por ejemplo, HTTP, pues trabaja también en la parte de la capa de presentación, porque se utilizan estos protocolos para poder a nosotros presentarnos un dato de manera específica. Entonces, gracias a estos protocolos de presentación es que nosotros podemos abrir o, o poder interpretar alguna imagen. Por ejemplo, cuando hablemos de una página web, la presentación que nosotros podemos observar es gracias a la capa de presentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando abrimos un archivo que es PNG o JPG, es gracias a esta presentación que nosotros podemos, es gracias a esta capa es que nosotros podemos poder visualizar dicha información gracias a la capa de presentación, de cómo se presenta dichos datos, ¿no? Cómo puede ser una página web, cómo puede ser eh, una imagen o un dispositivo o una música MP4, MP3, no sé. Entonces, como dice aquí, proporciona la representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Y la capa de aplicación contiene los protocolos, ¿no? Utilizados para la comunicación de proceso a proceso. Sí, aquí me dice un amigo que no me olvide de la parte de integridad, ¿no? La parte de integridad. De hecho, estos protocolos superiores, como puede ser sesión, presentación y aplicación, en ellos, por lo general, también está la parte al momento de que se encripta datos, ¿no? De cómo se visualizan los datos. Y también tenemos la parte de la integridad, ¿no? Integridad, cuando hago referencia a integridad, es que los datos se mantienen íntegros. Cuando digo íntegros es porque se mantienen de manera óptima, tanto al momento que se transmitieron, al momento que se reciben, deberían receptarse de manera
igual, ¿no? Entonces, si hubo algún cambio por ahí o algo por ahí, algo disvarió por ahí, entonces la integridad, por decirlo así, no hubo integridad, ¿no? No se mantuvo íntegro los datos, sino que cambiaron en algún proceso de la comunicación. Haber sido por algún agente externo que haya hecho algún tipo de cambio a los datos, ¿no? También tienen que ver mucho la parte de las capas superiores con respecto a la integridad de datos. Aquí también vemos un poco de descripción eh, de las capas del modelo TCP/IP. Algunas de ellas tienen la misma descripción del modelo OSI. Por ejemplo, la capa de Internet tiene prácticamente muy parecida a la capa de red y la capa de transporte de igual manera a la capa de transporte del modelo OSI. Entonces aquí también me dice, ¿no? Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes. Bueno, esta parte le evidenciaría más con la parte de Internet. Aquí le veo un poco diferente, ¿no? A veces uno agarra información oficial de los libros y está como un poco extraño, ¿no? Yo más bien la pondría casi igual que esta. Se utiliza para poder garantizar la transferencia de información y se encarga de todo este tipo de cosas, ¿no? Aplicación representa los datos para el usuario y, bueno, acceso a la red, controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red, como puede ser a nivel de estos mismos que explicábamos hace un momento, ¿no? La capa física y la capa de enlace de datos. Un poco de lo que les mencionaba antes, como puede ser la segmentación y la secuenciación. Les mencionaba, ¿no?, que cuando enviábamos datos, si el archivo era demasiado grande, se recurría a segmentar el paquete y mandarlo por trozos más pequeños, ¿no? Una vez que le llegaba al dispositivo, como puede ser el receptor, el destino, el reensamblar la información, ¿no? Esa información que le llega tiene que ser, tiene que enviarse de manera secuencial, en una secuencia ordenada. Si le llega desordenada, obviamente él ya le llegó a esa secuencia y él la puede comenzar a ordenar gracias a las etiquetas que le llegan, ¿no? Entonces, si le llega desordenado la información, él puede llegar a ordenarla gracias a la secuenciación y ya con eso reensambla el paquete y interpreta de manera correcta los datos. Bueno, esto ya les mencioné hace un momento, el PDU o el Protocol Data Unit o la unidad de datos de protocolo es cómo cada uno de los datos de la información se le menciona en cada uno de las capas. Entonces le decía que cuando estamos en capa física o los datos se envían, se le mencionan como bits. Cuando hablamos de la capa de enlace de datos, o mejor dicho, la capa de acceso a la red, porque aquí está haciendo un ejemplo con respecto al modelo TCP/IP. Por eso vemos 4 capas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí le sabe decir marco, bueno, aquí está en español, pero le decimos decir trama o frame, dependiendo del medio, ¿no? Dependiente del medio. La capa de Internet, si hablamos del modelo TCP/IP, se le conoce como paquete cuando se habla en sí de esa información, ¿no? Se le dice como paquete. Cuando hablamos de un dato que viaja a nivel de capa 4 o perdón, aquí sería la capa 3 si hablamos del modelo TCP/IP. Sería capa 4 si estuviéramos en el modelo OSI, ¿no? Es que a veces me sé centrar en el modelo OSI. Entonces, en el modelo OSI sí es la capa 4, pero en el modelo TCP/IP sería la capa 3, ¿no? Si vamos de abajo hacia arriba. Capa 1, capa 2, capa 3 y capa 4. Entonces aquí sería la capa 3, en el modelo TCP/IP. Se le sabe decir segmento. Y cuando ya llegamos a la parte de aplicación, a la capa de aplicación, se le conoce como datos.
donde se originan los datos. Lo que les mencioné de la encapsulación y desencapsulación, aquí está. Lo mismo, desencapsulación, ¿no? La información. Y cómo se van recibiendo los paquetes. Y a cada uno de esos, al momento de hacer desencapsulación, le llama de una manera específica, ¿no? Entonces, primero el receptor recibe los bits. Cuando le llega esa información, eh, eso estaba codificado, lo que hace es decodificar y comienza a desencapsular, ¿no? Lo primero que ve aquí es la trama, como se sabe decir el PDU, la trama. Desencapsula, quita la trama, ahora le queda la capa de Internet que utiliza el protocolo IP, sería el paquete. Desencapsula esto y tiene el PDU segmento que utiliza a nivel de capa 3, si hablamos del modelo TCP/IP, la capa de transporte utiliza el protocolo TCP llamado segmento y desencapsula eso. Entonces, va quitando uno por uno. Al final se queda con los datos, que es la información que le interesa al usuario. Y al final ya interpreta esa información, ¿no? Hoy ya terminamos la clase, prácticamente. Bueno, las personas que están encargadas si pueden mandar el enlace de las asistencias, ¿no? Ya para terminar, voy a hablar un poco de la parte de cómo uno accede a la red, a los datos. Hablamos, yo les mencionaba de las capas, ¿no? La capa, hablamos ahorita del modelo OSI, ¿no? Para hablar de la capa 2, la capa 3, la capa 4, 5, 6, 7, porque el modelo OSI tiene 7 capas, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de la capa 2 o la capa 3, se utilizan los que son las direcciones, ¿no? Entonces nosotros hablábamos de las direcciones IP, ¿no? Una dirección IP permite que los dispositivos se puedan comunicar entre ellos y puedan identificarse, ¿no? Esas direcciones IP son exclusivas de la capa de red, si hablamos del modelo OSI, la capa 3. Entonces regresemos a las diapositivas anteriores. Y aquí tengo el modelo OSI, ¿no? Capa de red. Capa 3, ¿no? Capa 1, capa 2, capa 3. Si hablamos del modelo OSI. Y aquí en la capa 3 se especifican las direcciones IP. De hecho, el protocolo que trabaja en la capa de red es el protocolo IP. Bueno, en este caso, el protocolo IPv4 y protocolo IPv6. Ya veremos más adelante qué significa esto IPv4 o IPv6. A secas ahorita le vamos a decir protocolo IP, ¿no? Eh, y las direcciones IP son exclusivas de la capa 3. Por ejemplo, la dirección IP que yo tengo aquí en mi computadora, como puede ser esta, voy a hacerle un pin. Sí les mencionaba, ¿no? Que el pin es una de las herramientas que me permiten a mí poder verificar comunicación, ¿no? Si yo hago un pin a un dispositivo de destino y si él me contesta es porque realmente él está en la red, ¿no? Y está disponible. Entonces, esta dirección IP es la dirección IP que me asignó mi router inalámbrico para que yo pueda comunicarme en mi red local, ¿no? La red de mi casa. Eh, yo puedo comunicarme con mi router. De hecho, mi router tiene la dirección 192.168.1.1. Y si yo pongo Enter, voy a poder ver que él me está contestando. Estos mensajes, cuando lleguemos al capítulo exclusivamente que hace referencia a la capa de red, vamos a saber qué es esto de ICMP, qué es esto de TTL y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de hecho ahorita el router me está contestando. Si yo abro un Wireshark, voy a cerrar este Wireshark, voy a abrir otro, voy a poder ver esos datos que están viajando, pero para eso tengo que seleccionar la interfaz por la que yo mandé dicha información. Aquí tengo mi interfaz cableada por cable Ethernet y tengo mi interfaz inalámbrica.
Voy a abrir la inalámbrica y voy a poder ver esos datos. De hecho, el protocolo que se está utilizando para mandar esa información es el protocolo ICMP. ¿Por qué ICMP? Bueno, aquí lo dice, ¿no? ICMP es un protocolo de mensajes de control del Internet, se le llama esto. Perdón, Internet Control Message Protocol. Y aquí podemos ver el PDU de cada una de las capas. Como ven, hay 4 capas. Esto es el modelo TCP/IP, ¿no? El modelo de las 4 capas. Si ven aquí, tenemos la trama, la capa de acceso a la red. Tenemos eh, la capa de Internet, donde está la dirección IP. Y vemos la dirección IP de origen, que sería mi computadora. Y la dirección IP de destino, con el que yo me quiero comunicar, sería mi router, ¿no? Y finalmente, me va a preguntarse por qué no está la capa 3, que es la capa de transporte. Bueno, podría estar, pero hay protocolos o al momento que uno hace comunicación, hay veces que no se utilizan todas las capas. Entonces, por ahí podría faltar que no se esté utilizando la capa de transporte. Por lo general es la más recurrente, ¿no? Entonces, en este pin que yo estoy utilizando para poder ver si mi dispositivo router está disponible, yo puedo ver que no estoy utilizando la capa de transporte, sino aquí aparecería que se está utilizando TCP, que es un protocolo de la capa de transporte, o UDP. Y finalmente, aquí veo la capa de aplicación, ¿no? El protocolo ICMP. Aquí están los datos, básicamente. Y aquí hay mucha información que ahorita no vamos a tocarla porque es un poco más avanzada, ¿no? Y aquí están los datos, la data, ¿no? La data, información. Voy a cancelar este pin. Y esta dirección que estábamos utilizando ahorita era una dirección IP de capa 3, ¿no? La capa 3, la capa de red, si hablamos del modelo OSI. Pero si hablamos del modelo TCP/IP, sería la capa 2, ¿no? Capa de Internet. Em, También tenemos las direcciones de capa 2, que les mencionaba, que son las direcciones MAC-adres, ¿no? Las direcciones físicas. Y esa dirección física le puedo ver aquí. La dirección MAC address de mi interfaz inalámbrica es esta dirección de origen de quién está haciendo el pin. Soy yo, mi computadora, ¿no? Si pongo ifconfig WL1, que es mi interfaz inalámbrica, voy a poder ver que mi MAC address de origen es la misma, ¿no? DOC0 A6 A6 06 es esta, ¿no? La dirección MAC address de origen. Y la dirección MAC address de destino sería la dirección MAC address de mi router. Ahorita no voy a ingresar al router, pero esta es la dirección MAC address de mi router. Mi router, si veo que me está contestando, ya es suficiente. Pero si quisieran entrar a su router, cosa que no les recomiendo si es que no conocen bastante bien la parte de lo que van a hacer, porque lo podrían desconfigurar. A menos que solo cambien, por ejemplo, la contraseña de la red, ya hasta ahí, pero si van a estar cambiando más cosas, se podrían desconfigurarle y al final tendrán que llamar a su proveedor de servicios a que le solucione el problema, ¿no? Entonces aquí está la dirección de IP de mi router y si ingreso al dispositivo, podría buscar la MAC address que esté en algún lado de la configuración, ¿no? De hecho, aquí tengo la contraseña y la dirección MAC address también se sabe especificar en la parte de atrás de los dispositivos. Por lo general, sabe tener una pegatina o un identificador. Me sabe poner ahí el router atrás en la parte de atrás. Saben poner ahí MAC address. Yo puedo bajar y verla, ¿no? Que está la MAC address ahí. Y bueno, ahí pueden ver
que son por lo general las direcciones IP, la dirección IP lógica y la dirección IP física, que sería la MAC address, que se utilizan bastante al momento de que uno quiere entablar comunicación. Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo una computadora quiere entrar a un servidor y él utiliza la dirección IP de origen, que es la que tiene su computador, y quiere ingresar al servicio que está alojado en una página web y se quiere comunicar con dicho servidor web que tiene tal dirección IP. Y como los protocolos están estandarizados, los routers van a entender dicho protocolo, que es el protocolo IP. Y ellos van a encaminar dicho paquete hacia el destino para que el cliente pueda ingresar a la página web que se encuentra en el servidor web. Y también tenemos las direcciones de capa 2, que son las direcciones MAC address. Estas direcciones, como les mencionaba, se usan por lo general siempre en lo que es la red local. Cuando ahorita puede quedar un poco ambiguo esto de la red local, pero cuando lleguemos a la parte de cálculos de direccionamiento, van a poder entender qué es una red y toda esta parte, ¿no? También cuando lleguemos al capítulo de direccionamiento IP y capa de red, ¿no? Entonces, esta capa 2, los dispositivos se van comunicando entre ellos siempre y cuando estén en la misma red, utilizan la MAC address, ¿no? Para comunicarse. Y aquí está también la NIC de destino, que sería la MAC address de destino, la NIC de origen, que sería la MAC address de origen, y las direcciones IP, tanto del origen como el destino. Estas direcciones MAC address van cambiando cuando la información va viajando por los enlaces. Entonces, cuando el cliente origina la información, las direcciones que se están comunicando entre sí, las direcciones MAC address, las direcciones de capa 2, va a ser este computador se va a comunicar con este router, porque están en la misma red, o sea, en este mismo enlace, por decirlo así, de manera muy general. Estas NICs se están comunicando. Cuando pase a otro segmento de red, como pueden ver aquí, pero hecho aquí le cambia el color, aquí se utiliza otra MAC address, porque, como les mencionaba en las clases pasadas, por interfaz se sabe tener una NIC, una MAC address asignada, ¿no? Por interfaz. Entonces, aquí se están comunicando con las MAC address que tiene este computador y este router en esta interfaz. Acá tienen otro enlace de conexión, acá utiliza otra MAC address y se están comunicando. Porque están aquí en la misma red. Acá pasan a otra red, a otro enlace y utiliza otra MAC address. Y aquí cambia de color, ¿no? De hecho, aquí en capa 2 se está utilizando un color, después utiliza otra MAC address, otro color y acá otra MAC address, otro color. Mientras que la dirección IP lógica, esa no cambia, sino que se mantienen. Si ven que se están manteniendo el color, no cambia. Entonces, eh, ahorita esto queda de manera muy general, pero cuando lleguemos a la capa de enlace de datos, van a poder entender mejor manera qué significa esta parte de cómo va cambiando la MAC address por enlace o por red, ¿no? Como por las redes, ¿no? Cuando va viajando la información. Esta clase fue demasiado teórica, si me doy cuenta. Bueno, el capítulo de introducción a redes sabe ser siempre así. Cuando recién se ingresa a la parte de redes, todo es muy teórico y de hecho ustedes lo van a ver así en la materia, ¿no? Lo van a ver en los primeros mitad de semestre, a ser pura teoría. Entonces, de hecho es así, ¿no? Ya después le han de poner un poco más práctico. Ya, entonces, esa sería la clase. Mm, Ya terminamos la clase de hoy día, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches. Una pregunta. Sí, Para cuando vamos a hacer lo que son las prácticas del laboratorio, vamos a utilizar lo que es Packet Tracer, ¿verdad? sí, Psychopack Tracer la vamos a utilizar en los primeros módulos, ¿no?
Cuando ya tengamos un poco más de práctica y ya hemos visto una que otra cosa, configuraciones básicas, vamos a hacer un programa más especializado. Pero primero vamos a utilizar el Packet Tracer. Si viste la clase anterior, te recomiendo que hagas esa pequeña práctica que hicimos de conexión de dispositivos y configuración de SSH y Telnet. Ya después, cuando lleguemos a la parte de el capítulo de direccionamiento IP y todo ese tipo de cosas, entonces ya hemos de comenzar más con la parte práctica, ¿no? Pero sí, Packet Tracer, por ahora. Listo, muchas gracias. Ya. Otra pregunta por ahí. ¿Una duda? ¿Algo que no entendieron? ¿Le explique? ¿O todo? No sé. O va muy rápido Inge, cualquier sugerencia. Otros me decían que iba muy lento, no sé. Me disculpo con cualquier cosa, por si acaso. ¿Ninguna sugerencia? ¿Todo bien entonces? Oye, me quedé medio difónico. Sí, Steven Chango, levantaste la mano. ¿Qué pasó? Mi pana Steven Chango está en clase. ¿Sí? ¿Qué pasó, Steven? Ya bajaste la mano otra vez. ¿Qué pasó? Amigo, todo bien, todo bien. Ah, ya, chévere, chévere. Entonces, bueno, ya como es viernes, vamos a terminar la clase entonces. ¿Tiene ninguna pregunta? Bueno, estoy viendo que cada vez están mejorando la gente. No sé si, obviamente como es introducción y me imagino que mucha gente ha visto el curso, ¿no? Ah, ya ha tomado este curso en la materia de redes, ¿no? Entonces, el curso va a ser largo. Yo le calculo un mes o un poquito más. Entonces, van a ir con bases a la materia si es que no han agarrado la materia hasta ahora, ¿no? Y van a ir con práctica también. Entonces, no los va a agarrar en rojo para que no pierdan la materia. Por eso les incentivo a que sigan asistiendo. Y van con ese plus de, no sé si decirlo, pero de saber un poco más que el profe, porque el profesor por lo general te enseña Cisco. Puede ser que el profesor sepa, pero no te va a enseñar otras marcas, pero no está de más que ustedes aprendan un poco más, ¿no? Eso, chicos. Y no está de más comentarle porque este curso eh, abarca los mismos temas de una certificación como puede ser CCNA. Entonces, una vez que terminen el primer módulo, que sería estas clases de introducción a redes, podría seguir preparándose para una certificación como puede ser la de Cisco, porque vamos a seguir dando el siguiente curso, que sería el módulo 2 y así el módulo 3, pero adaptado a nuestro temario, ¿no? Sí, alguien levantó la mano. Disculpe, una pregunta. Los, como tal, Packet Tracer viene de Cisco, ¿verdad? Sí, eso, Packet Tracer es solo Cisco. Es exclusivo de Cisco, el programa de ellos. Solo puedes manejar equipos de ese tipo, ¿no? Ujú. Hay otra persona, Kevin. Sí, una consulta. Para un poco profundizar en las bases, ¿dónde puedo profundizar en tanto en la documentación oficial o buscar otras alternativas? Eh, para estudiar, ¿te refieres a estudiar, no? Eh, la documentación oficial, cuando recién comienzas en redes, es realmente muy pesada y puede ser que no la entiendas. Lo que yo te recomendaría serían libros. Entonces, en vez de leer un documento oficial muy técnico que está en inglés, mejor te recomiendo un libro que está en español y que va dirigido a un estudiante
para que lo pueda entender de mejor manera. Mientras que un documento técnico oficial es obviamente dirigido a alguien que ya lleva un poco más de tiempo en el rublo, en esto de este estudio. Entonces puede ser que no lo entiendas a la primera. Entonces yo recomiendo estudiar de libros. Hay muchos libros. Hay un libro llamado... se me fue el nombre. Es de un autor llamado James Kurose K. Rost y se llama Descendente, algo, no sé, ahorita lo paso al grupo para que lo puedan tener. Y también hay libros exclusivamente de SSNA, también para que lo puedan tener, ¿no? Para que puedan leerlo y puedan entender la parte teórica y también hay parte práctica, ¿no? Hay pequeños laboratorios. ¿Nada más? ¿Alguna pregunta? Todo bien, dice. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya finalizamos la clase. Y nos vemos el lunes, chicos, entonces. Entonces, tengan linda semana. Cuídense. Bendiciones. Ya para la grabación.